¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás en el camino correcto? ¿Si la vida que llevas es la que Dios quiere para ti? ¿Si Él está sonriendo al ver las decisiones que tomas cada día? Es una pregunta que puede generar inquietud en el corazón de cualquier creyente. Porque ¿qué pasa si, sin darte cuenta, te has desviado? ¿Y si lo que creías que era la voluntad de Dios no lo es? ¿Y si hay señales espirituales que te están mostrando algo que aún no has visto? ¿Y si te dijera que hay una señal divina que pocos conocen? Una clave oculta en la palabra de Dios que puede revelar con certeza si estás caminando en su voluntad o si, sin darte cuenta, te has desviado del propósito que Él diseñó para ti. Muchos creyentes viven con esa duda en su corazón. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy agradando a Dios? Y es que en un mundo lleno de distracciones, tentaciones y caminos aparentemente buenos, es fácil confundirse. Pero en este video, el Espíritu Santo te va a revelar algo que puede cambiar completamente tu manera de ver tu vida y tu relación con Dios. Porque hay una verdad que pocos comprenden. Estar en el camino correcto no significa que todo en tu vida será fácil y sin problemas. Tampoco significa que nunca fallarás. Pero sí significa que hay ciertas señales claras que Dios nos deja para mostrarnos que estamos avanzando en su voluntad. Muchas veces buscamos respuestas en los lugares equivocados. Esperamos que Dios nos hable a través de señales espectaculares, milagros visibles o sueños extraordinarios. Pero, ¿y si la respuesta de Dios está en algo más sutil? Y si Dios ya te ha estado mostrando que estás en el camino correcto, pero no te has dado cuenta, hoy vamos a sumergirnos en la Biblia para descubrir 8 señales y verdades espirituales que te ayudarán a entender si realmente estás en el camino que Dios ha trazado para ti. Quizás este video sea la respuesta a la oración que hiciste anoche. Quizás hoy Dios quiere hablarte directamente y confirmarte si estás donde Él quiere o si es momento de hacer un cambio radical. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta importante. ¿Qué harías si supieras que este video tiene la respuesta que Dios quiere darte hoy? ¿Lo dejarías a la mitad o te quedarías hasta el final? Si realmente deseas descubrir lo que el Espíritu Santo quiere revelarte, hoy haz un acto de fe ahora mismo y comenta esta frase en los comentarios. Paz en Cristo. Al hacerlo, estarás sellando tu compromiso con tu fe y estarás diciendo, Señor, quiero caminar en tu voluntad. Además, cuando dejas tu comentario y das me gusta, obligas a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. ¿Te imaginas cuántas vidas pueden ser transformadas solo porque hoy decidiste participar? Mucha gente usa este contenido como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca o no han encontrado un lugar donde se sientan verdaderamente acompañados. Es por eso que necesito que todos participen activamente en este video, comentando, dejando su like y compartiéndolo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Si alguna vez has sentido confusión sobre tu propósito, o si has dudado de si estás complaciendo a Dios, déjame decirte algo. Dios no es un Dios de confusión. Él es un Dios de orden. Y cuando caminamos en su voluntad, hay una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Sin embargo, el enemigo quiere que vivas en duda, en incertidumbre, en ansiedad sobre tu destino. Quiere que pienses que nunca sabrás si estás en el camino correcto, que vivas en miedo y que te sientas desconectado de Dios. Pero hoy vamos a romper con esas mentiras, porque hay señales claras y bíblicas que Dios nos da para mostrarnos si estamos caminando bajo su propósito. Y hoy voy a revelarte esas señales. Vamos a hablar de historias bíblicas, promesas y advertencias divinas que te ayudarán a tener claridad y certeza en tu vida.
Antes de comenzar con la primera enseñanza, quiero que entiendas algo fundamental. Dios no se esconde de aquellos que lo buscan de todo corazón. Si realmente anhelas saber si estás en su camino, Él te lo va a mostrar. No te dejará en la oscuridad, no te abandonará en la incertidumbre. En este video vamos a explorar pasajes profundos de la Escritura que han cambiado la vida de miles de personas. Historias de hombres y mujeres que dudaron, que se sintieron perdidos, pero que finalmente encontraron la confirmación de que estaban en el camino de Dios. ¿Cómo puedes saberlo tú? ¿Cuáles son las señales que Dios usa para mostrarte si estás caminando en su voluntad? Las respuestas están en la palabra, y hoy, juntos, vamos a descubrirlas. Ahora, quiero que prestes atención a lo siguiente. Hay una enseñanza en este video que puede ser la clave que estabas esperando para desbloquear una bendición en tu vida. Es una enseñanza que viene en la penúltima parte, así que quédate hasta el final, porque podría ser justo lo que Dios quiere que escuches hoy. Y una última cosa antes de empezar. Cuando Dios nos habla, no siempre lo hace de la manera en que esperamos. A veces nos habla a través de su palabra. Otras veces a través de circunstancias y muchas veces a través de contenidos como este que llegan a nuestra vida en el momento exacto en que los necesitamos. Así que, si este mensaje está en tu pantalla en este preciso instante, no es una coincidencia. Dios quiere decirte algo hoy. Dicho esto, comencemos este estudio y descubramos si estás en el camino correcto y si Dios está contento contigo. 1. La obediencia de Abraham, la mayor señal de que caminas con Dios. Cuando nos preguntamos si estamos en el camino correcto y si Dios está contento con nosotros, hay una historia en la Biblia que nos da una respuesta clara y poderosa. La historia de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe, pero su historia no fue fácil. No tenía todas las respuestas, no sabía exactamente a dónde lo llevaba Dios, pero hizo algo que marcó toda su vida. Obedeció. La obediencia a Dios es una de las mayores señales de que estamos caminando en su voluntad. En Génesis 12:1, Dios le da una instrucción clara a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Piensa en esto por un momento. Dios le estaba pidiendo a Abraham que dejara todo atrás, su tierra, su familia, su seguridad, todo lo que conocía. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito mayor para él. Ahora, imagina que eres tú quien recibe esa instrucción. ¿Serías capaz de dejar atrás lo que te hace sentir seguro solo porque Dios te lo pide? Esta es una pregunta clave para saber si estás en el camino correcto. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios, incluso cuando no entiendes completamente el plan? Abraham no pidió explicaciones. No preguntó, ¿y cómo voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Cuál es el plan exacto? Simplemente confió y obedeció, y por esa obediencia Dios lo bendijo grandemente. En el siguiente versículo Dios le hace una promesa increíble. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12:2. Aquí está la clave. Cuando obedecemos a Dios, aunque no entendamos todo, Él nos guía a nuestro propósito y nos bendice más allá de lo que podemos imaginar. ¿Cómo se aplica esto a tu vida? Tal vez Dios te está pidiendo que tomes una decisión difícil, que dejes un pecado, que cambies de camino, que te alejes de una relación tóxica, que te lances a algo nuevo. Y quizás, como Abraham, sientes miedo, incertidumbre, dudas. Pero la verdadera pregunta es, ¿vas a confiar en Dios lo suficiente como para obedecer, incluso sin verlo todo claro? La obediencia es una prueba de fe. Muchas veces queremos que Dios nos muestre todo antes de tomar una decisión,
Pero en la Biblia vemos que Dios primero pide obediencia y después muestra su plan. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Si amas a Dios, obedecerás su voz. Pero hay algo más profundo aquí. Abraham no solo obedeció, sino que lo hizo con un corazón dispuesto. No se quejó, no dudó, no puso excusas, simplemente confió y caminó. Las señales de que estás en el camino correcto. Si quieres saber si estás en el camino correcto y si Dios está contento contigo, pregúntate esto. 1. ¿Estoy obedeciendo la voz de Dios, incluso cuando no entiendo todo? 2. ¿Estoy dispuesto a renunciar a mi comodidad para seguir su voluntad? 3. ¿Mi vida refleja confianza en Dios o vivo con miedo y dudas constantes? Si tu respuesta es sí a estas preguntas, entonces estás caminando como Abraham. Estás en el camino correcto. Pero si tu respuesta es no, este es el momento perfecto para hacer un cambio, para decidir que de hoy en adelante caminarás en obediencia, confiando en que Dios tiene un propósito mayor para ti. Un acto de fe. Escribe en los comentarios. Si hoy decides obedecer a Dios, aunque no lo entiendas todo, quiero que hagas un acto de fe y escribas en los comentarios: Señor, confiaré en ti. No es solo un comentario, es una declaración de fe. Es decirle a Dios: Señor, aunque no lo vea todo claro, caminaré por fe como Abraham lo hizo. Y recuerda algo, cuando Dios te pide algo es porque tiene una bendición esperándote. Así como Abraham recibió promesas, tú también tienes promesas que están esperando tu obediencia para manifestarse. La conexión con lo que sigue. Pero hay algo más que debes saber. Abraham no solo obedeció una vez. Su vida fue un constante caminar en fe, y hay una historia en su vida que prueba hasta dónde llegó su confianza en Dios. Una prueba que cambió la historia del mundo. ¿Quieres saber cuál es? En el próximo bloque te lo revelaré. 2. La prueba de Abraham. Cuando Dios te pide lo más valioso, si hay una historia que nos revela hasta qué punto estamos en el camino correcto con Dios, es la prueba más grande que Abraham enfrentó. La prueba que desafió no solo su fe, sino su amor y obediencia a Dios. Dios le había prometido a Abraham un hijo, Isaac, un hijo que llegaría cuando todo parecía imposible. Su esposa, Sara, era estéril y ambos eran de edad avanzada. Sin embargo, Dios le cumplió su promesa y le dio un hijo milagroso. Ahora imagina esto. Dios te da el mayor regalo de tu vida, algo que has esperado durante años, algo que es una promesa cumplida, pero un día, sin previo aviso, Dios te pide que lo entregues. Eso es exactamente lo que le pasó a Abraham. Dios le pidió a su hijo Isaac en sacrificio. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Este es uno de los momentos más impactantes de la Biblia. Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique lo que más ama. Aquí es donde muchos se detendrían y dudarían. Señor, ¿cómo me pides esto? ¿No fue tu promesa darme este hijo? ¿No dijiste que a través de él levantarías una gran nación? Pero Abraham no dudó. Se levantó temprano en la mañana, preparó todo y salió con Isaac al lugar del sacrificio. Cuando Dios prueba tu corazón, hay momentos en la vida en los que Dios nos pedirá algo que nos duele entregar. Nos pedirá que renunciemos a lo que más amamos. Tal vez hoy Dios te está pidiendo que renuncies a algo que consideras esencial en tu vida. Puede ser un sueño, un plan, una relación, una comodidad. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a entregarlo confiando en que Dios tiene algo mayor para ti? Aquí es donde muchos fallan. Creemos en Dios cuando nos da bendiciones, pero
¿Seguimos creyendo cuando nos pide que soltemos algo? Dios no quería quitarle a Abraham a su hijo. Dios quería probar hasta qué punto Abraham confiaba en él. Y Abraham pasó la prueba. Cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios intervino y le dijo que no lo hiciera. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:12. Dios ya tenía preparado un cordero para el sacrificio. Solo estaba probando el corazón de Abraham. ¿Cómo se aplica esto a tu vida? Quizás en este momento Dios te está pidiendo que entregues algo que amas, algo que es importante para ti. Y dentro de ti hay miedo, hay resistencia, hay dudas. Pero quiero decirte algo, si Dios te pide que entregues algo, es porque tiene preparado algo mejor para ti. Muchas veces nos aferramos a cosas, personas o situaciones porque creemos que no podemos vivir sin ellas. Pero Dios nos está llamando a confiar en Él más que en nuestras propias seguridades. Las señales de que estás en el camino correcto. Si quieres saber si estás caminando en la voluntad de Dios, hazte estas preguntas. 1. ¿Estoy dispuesto a entregar lo que Dios me pide, aunque no lo entienda? 2. ¿Estoy aferrado a algo más que a Dios? 3. ¿Mi fe es más fuerte que mi miedo a perder lo que amo? Si puedes decir sí a estas preguntas, entonces estás en el camino correcto. Pero si hay algo que te cuesta entregar, hoy es el día de confiar en Dios completamente, un acto de fe. Escribe en los comentarios si hoy decides confiar en Dios y entregarle todo. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, todo te lo entrego. No es solo un comentario, es una declaración de fe. Es decirle a Dios: Señor, aunque no lo entienda, confío en que tú tienes algo mejor para mí. La conexión con lo que sigue. La historia de Abraham nos enseña que cuando confiamos en Dios, Él nos sorprende con algo mejor. Y hay una historia en la Biblia que nos muestra cómo Dios honra a aquellos que se mantienen fieles, incluso en medio de las pruebas. En el próximo bloque te contaré sobre alguien que estuvo dispuesto a perderlo todo con tal de permanecer en la voluntad de Dios. Un hombre que prefirió la fidelidad a Dios antes que la comodidad del mundo. ¿Quieres saber quién es y cómo su historia puede cambiar tu vida? Te lo revelaré en el siguiente bloque. 3. Job, la fidelidad en medio de la prueba. Si hay alguien en la Biblia que nos enseña cómo saber si estamos en el camino correcto y si Dios está contento con nosotros, es Job. La historia de Mendelsohn. Job es una de las más impactantes porque derriba la falsa creencia de que si estás en la voluntad de Dios, todo en tu vida será perfecto. Job era un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios. Dios mismo lo describe como alguien que no hay otro como él en la tierra. Job 1:8. Pero a pesar de eso, Job lo perdió todo. En un solo día, perdió todas sus riquezas. Perdió a sus hijos en una tragedia. Perdió su salud, quedando cubierto de llagas dolorosas. Y lo peor de todo, no tenía ninguna explicación. Piensa en esto por un momento. ¿Qué harías si un día todo lo que amas desaparece? Job tenía todas las razones humanas para dudar, para preguntarse, ¿por qué Dios permite esto? ¿Acaso hice algo mal? Pero en lugar de quejarse, Job hizo algo increíble. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. En medio de la peor prueba de su vida, Job permaneció fiel. La prueba no siempre significa que estás en el camino equivocado. Muchas personas creen que si están sufriendo, si enfrentan dificultades, si algo les sale mal, es porque se han desviado del camino de Dios. Pero la historia de Job nos enseña que a veces estar en la voluntad de Dios significa pasar por pruebas. Jesús mismo lo dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estar en el camino correcto
no significa ausencia de problemas. Significa que a pesar de los problemas, sigues confiando en Dios. La fidelidad en medio del dolor. La esposa de Job, al ver todo lo que había perdido, le dijo: «Maldice a Dios y muérete». Job 2.9. Pero Job le respondió con una de las frases más poderosas de toda la Biblia: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2.10. Esto es lo que diferencia a un verdadero creyente. Cualquiera puede ser fiel a Dios cuando todo va bien, cuando hay abundancia, salud y felicidad, pero los que realmente están en el camino correcto son aquellos que permanecen fieles aun cuando todo parece derrumbarse. ¿Cómo se aplica esto a tu vida? Tal vez estás pasando por pruebas, tal vez sientes que has perdido algo importante, y te preguntas: si estoy en el camino correcto, ¿por qué me pasa esto? Pero la historia de Job nos recuerda que Dios no ha terminado contigo. Cuando permaneces fiel en la prueba, Dios te restaura y te bendice más de lo que perdiste. En Job 42.10 dice: «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Dios restauró su vida, le dio el doble de lo que había perdido y lo bendijo más que antes. Las señales de que estás en el camino correcto. Si hoy te preguntas si Dios está contento contigo, hazte estas preguntas. 1. ¿Permanezco fiel a Dios aún en medio de las pruebas? 2. ¿Confío en Él incluso cuando no entiendo lo que está pasando? 3. ¿Creo que Dios tiene un propósito mayor en medio de mi dolor? Si tu respuesta es sí, estás en el camino correcto. Si sientes que dudas o que te cuesta confiar, hoy es el momento de fortalecer tu fe y recordar que Dios tiene el control. Un acto de fe. Escribe en los comentarios: si hoy decides ser fiel a Dios sin importar las pruebas, quiero que escribas en los comentarios: Señor, confío en ti en todo momento. No es solo un comentario, es una declaración de fe. Es decirle a Dios: Señor, aunque no entienda lo que pasa, mi confianza en ti no cambiará. La conexión con lo que sigue. La historia de Job nos enseña que Dios usa las pruebas para fortalecer nuestra fe y mostrarnos que Él siempre tiene el control. Pero hay una historia en la Biblia que nos muestra cómo discernir la voz de Dios en medio de la confusión. A veces, lo más difícil no es saber si Dios está con nosotros en la prueba, sino saber si lo que escuchamos realmente viene de Él. ¿Quieres saber cómo reconocer la voz de Dios en tu vida y asegurarte de que es Él quien te está guiando? Te lo revelaré en el siguiente bloque. 4. Samuel. ¿Cómo reconocer la voz de Dios y saber si vas por el camino correcto? Una de las mayores dificultades que enfrentamos como creyentes es discernir si lo que sentimos, pensamos o decidimos realmente viene de Dios. ¿Cómo podemos saber si Dios nos está guiando? ¿Cómo reconocer su voz en medio de tantas distracciones? ¿Cómo evitar el error de seguir nuestra propia voluntad creyendo que es la de Dios? Para responder a estas preguntas, vamos a ver la historia de Samuel, un niño que aprendió a escuchar la voz de Dios de una manera que cambió su vida para siempre. En 1 Samuel 3, la Biblia nos dice que Samuel estaba sirviendo en el templo cuando una noche escuchó que alguien lo llamaba: «¡Samuel! ¡Samuel!». Él pensó que era Elí, el sacerdote, así que corrió a donde él estaba. Pero Elí le dijo: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Esto ocurrió 3 veces, y fue entonces cuando Elí entendió que quien llamaba a Samuel no era un hombre, sino Dios mismo. Le dijo a Samuel que si volvía a escuchar la voz, respondiera: «Habla, Jehová, porque tu siervo oye». 1 Samuel 3:9. Y así fue. Dios volvió a llamarlo, y esta vez Samuel reconoció su voz. La clave para reconocer la voz de Dios. Aquí hay algo muy importante.
Dios ya estaba llamando a Samuel, pero Samuel no lo reconocía. ¿Cuántas veces Dios ha estado hablándote, guiándote, mostrando señales en tu vida, pero no has sabido reconocerlas? A veces buscamos que Dios nos hable de manera espectacular, una voz audible, un milagro, una señal visible. Pero la mayoría de las veces, Dios nos habla en lo profundo del corazón, a través de su palabra, de una predicación, de un pensamiento persistente, de una paz inexplicable en medio de la incertidumbre. Sin embargo, muchas personas no escuchan a Dios porque están demasiado distraídas. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Si queremos reconocer la voz de Dios en nuestra vida, debemos tener una relación cercana con Él. ¿Cómo saber si Dios te está guiando? Si te preguntas si estás en el camino correcto, si lo que sientes viene de Dios o es solo un pensamiento tuyo, hazte estas preguntas. 1. ¿Lo que siento o decido está en línea con la palabra de Dios? Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. Si la decisión que estás tomando va en contra de la Biblia, entonces no viene de Dios. 2. ¿Siento paz en mi corazón o confusión? Dios no es un Dios de confusión. Si hay demasiada inquietud, ansiedad y temor en tu decisión, es posible que no venga de Dios. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones. 3. ¿Dios me ha confirmado esto de diferentes maneras? A veces, Dios usa varias señales para guiarnos. Una predicación, un versículo que se repite, un consejo de una persona de fe, un evento inesperado. Si Dios quiere decirte algo, te lo mostrará más de una vez. 4. ¿Mi relación con Dios está fuerte o distante? Cuanto más tiempo pases con Dios, más fácil será reconocer su voz. Si estás orando, leyendo la Biblia y buscando a Dios, será más claro saber si Él te está guiando. La importancia de responder al llamado. Cuando Samuel finalmente reconoció la voz de Dios y le dijo, «Habla, Jehová, porque tu siervo oye», su vida cambió para siempre. Se convirtió en uno de los profetas más grandes de la historia. Dios no solo lo llamó, sino que lo usó para ungir a los primeros reyes de Israel, porque Samuel aprendió a escuchar y obedecer la voz de Dios. Hoy, Dios también te está llamando. Tal vez lo ha hecho en el pasado, pero no lo reconociste. Tal vez te ha estado mostrando señales, pero no estabas listo para verlas. Pero ahora que sabes cómo reconocer su voz, es el momento de responder. Un acto de fe. Escribe en los comentarios. Si hoy decides afinar tu oído espiritual para escuchar la voz de Dios, quiero que escribas en los comentarios, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». No es solo un comentario, es una declaración de fe. Es decirle a Dios, estoy listo para escucharte y seguir tu dirección. La conexión con lo que sigue Samuel nos enseña la importancia de escuchar la voz de Dios. Pero hay una historia en la Biblia que nos muestra lo que ocurre cuando alguien rechaza la voz de Dios y decide seguir su propio camino. Es la historia de un hombre que, aunque fue escogido por Dios, tomó decisiones que lo alejaron completamente del propósito divino. En el próximo bloque te revelaré quién es y cómo su historia puede ser una advertencia para nuestras vidas. 5. Saúl. Lo que sucede cuando ignoramos la voz de Dios. En los bloques anteriores, aprendimos sobre la importancia de escuchar la voz de Dios y seguir su dirección. Pero, ¿qué sucede cuando una persona ignora las advertencias de Dios y decide seguir su propio camino? Para entender esto, debemos hablar de Saúl, el primer rey de Israel. Un hombre que fue escogido por Dios, pero que terminó perdiéndolo todo. El llamado de Saúl, un comienzo prometedor. La historia de Saúl comenzó con una gran promesa.
Dios lo eligió para ser el primer rey de Israel. Tenía todo a su favor: la unción, la autoridad, la oportunidad de ser un líder guiado por Dios. En 1 Samuel 10:1, el profeta Samuel lo ungió y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? Desde el inicio, Dios tenía un plan increíble para la vida de Saúl. Pero a medida que avanzaba su reinado, Saúl comenzó a tomar decisiones basadas en su propio entendimiento y no en la voz de Dios. Cuando la desobediencia nos aleja del camino correcto, una de las mayores pruebas para Saúl llegó en 1 Samuel 13. El pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos, y Samuel le dio una orden clara a Saúl: espera 7 días y yo vendré para ofrecer el sacrificio a Dios. Pero cuando llegó el momento, Saúl vio que su ejército comenzaba a desesperarse. La gente tenía miedo y algunos soldados empezaban a huir. Así que, en lugar de esperar a Samuel, Saúl decidió tomar el asunto en sus propias manos. Ofreció el sacrificio él mismo, algo que solo los profetas podían hacer. Y justo cuando terminó, Samuel llegó y le dijo: «Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero». 1 Samuel 13:14. Este fue el principio del fin para Saúl. Dios quería establecer su reino, pero su desobediencia lo alejó del propósito divino. Cuando elegimos nuestros propios caminos en lugar de confiar en Dios, el problema de Saúl no fue solo este error. Una y otra vez, Dios le dio oportunidades para corregir su camino, pero él siguió confiando en sí mismo en lugar de obedecer. En 1 Samuel 15, Dios le dio otra misión: destruir completamente a los amalecitas y no quedarse con ningún botín. Pero Saúl decidió hacer las cosas a su manera. Perdonó al rey Agag y se quedó con el mejor ganado y las riquezas del enemigo, desobedeciendo directamente la instrucción de Dios. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificar su error diciendo: «Pero es que tomamos lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová». Él pensó que podía reemplazar la obediencia con sacrificios. Pero Samuel le respondió con una de las frases más poderosas de la Biblia: «Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros». 1 Samuel 15:22. Aquí está la clave. Dios no quiere sacrificios vacíos. Dios quiere obediencia. Por su desobediencia constante, Dios rechazó a Saúl como rey y levantó a David en su lugar. ¿Cómo se aplica esto a tu vida? Quizás Dios te ha estado guiando en una dirección, pero tú has estado luchando con hacer las cosas a tu manera. Quizás has sentido que Dios te pide que sueltes algo, pero te has aferrado a ello porque crees que sabes lo que es mejor. La historia de Saúl nos enseña una gran lección. 1. Dios nos da oportunidades, pero la obediencia es nuestra elección. 2. No podemos reemplazar la obediencia con buenas intenciones. 3. Ignorar la voz de Dios eventualmente nos alejará de su propósito. Las señales de que podrías estar alejándote del camino correcto. Si te preguntas si estás en el camino correcto, sí, como Saúl, podrías estar tomando decisiones equivocadas, hazte estas preguntas. 1. ¿Estoy obedeciendo completamente a Dios o solo lo que me conviene? 2. ¿Estoy justificando mis decisiones en lugar de rendirme a la voluntad de Dios? 3. ¿Estoy confiando en mi propio entendimiento más que en la dirección de Dios? Si alguna de estas preguntas te hace reflexionar, este es el momento de corregir el rumbo y alinearte con la voluntad de Dios. Un acto de fe. Escribe en los comentarios: si hoy decides dejar de hacer las cosas a tu manera y rendirte completamente a la voluntad de Dios, quiero que escribas en los comentarios: Señor, quiero obedecerte sin condiciones.
no es solo un comentario, es una decisión de fe, es decirle a Dios: no quiero caer en los errores de Saúl, quiero confiar en ti y obedecerte en todo. La conexión con lo que sigue. La historia de Saúl nos muestra las consecuencias de ignorar la voz de Dios. Pero hay otra historia en la Biblia que nos revela cómo podemos volver a la presencia de Dios incluso cuando hemos cometido errores. Es la historia de un hombre que falló terriblemente, pero que, a diferencia de Saúl, encontró la restauración. En el próximo bloque te contaré su historia y cómo su vida nos enseña que siempre hay esperanza para quienes se arrepienten de corazón. 6. David. ¿Cómo encontrar el camino de regreso cuando has fallado? Hemos visto cómo Saúl perdió el propósito de Dios por su desobediencia. Pero, ¿qué sucede cuando alguien falla y decide arrepentirse? Para entender esto, debemos hablar de David, un hombre que también cometió errores, pero que a diferencia de Saúl encontró el camino de regreso a Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios. David es uno de los personajes más importantes de la Biblia. Fue un rey poderoso, un guerrero valiente y un hombre de fe, pero también falló gravemente. En 2 Samuel 11, David cometió uno de los pecados más serios de su vida. 1. Codició a Betsabé, la esposa de otro hombre. 2. Tuvo relaciones con ella y la dejó embarazada. 3. Para encubrir su pecado, hizo que su esposo, Urías, muriera en batalla. David, el hombre que escribió tantos salmos de adoración, cayó en el pecado del adulterio y el asesinato. Cuando Dios confronta nuestro pecado, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Y en lugar de justificarse o mentir, David hizo algo que lo diferenció de Saúl. Se humilló y reconoció su pecado. En Salmos 51:10, David clama a Dios con un corazón arrepentido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí está la clave. David falló, pero nunca dejó de buscar a Dios. En lugar de alejarse, corrió hacia la presencia de Dios y se humilló. El arrepentimiento, la clave para volver al camino correcto. La diferencia entre David y Saúl fue su actitud ante el pecado. Saúl justificó su desobediencia y se apartó de Dios. David reconoció su pecado y se humilló ante Dios. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a arrepentirse. Si sientes que has fallado, si crees que te has alejado del camino correcto, aún hay esperanza para ti. Dios no ha terminado contigo. Si hoy decides regresar, Él te restaurará. Las señales de que Dios aún tiene un propósito para ti. Si alguna vez has sentido que tus errores te han alejado de Dios, pregúntate: 1. ¿Sigo sintiendo el deseo de buscar a Dios? 2. ¿Me duele haber fallado y quiero cambiar? 3. ¿Estoy dispuesto a humillarme y pedir perdón? Si tu respuesta es sí, entonces Dios aún tiene un propósito para tu vida. Un acto de fe. Escribe en los comentarios: si hoy decides regresar a Dios con un corazón sincero, quiero que escribas en los comentarios: Señor, crea en mí un corazón limpio. No es solo un comentario, es una oración de restauración. La conexión con lo que sigue David nos enseña que Dios siempre da una nueva oportunidad a los que se arrepienten de corazón. Pero hay una historia en la Biblia que nos muestra cómo Dios transforma el dolor en propósito. En el próximo bloque te hablaré de un hombre que sufrió más que nadie, pero que Dios usó para algo increíble. No te lo pierdas. 7. José. Cuando Dios usa el dolor para llevarte al propósito, hasta ahora hemos visto cómo la obediencia, la fe, la humildad y el arrepentimiento son señales de que estamos en el camino correcto con Dios. Pero ¿qué sucede cuando estás haciendo todo bien y aún así todo en tu vida parece ir mal? Muchas veces podemos estar en el centro de la voluntad de Dios, pero aún así enfrentar traiciones, injusticias
y temporadas de sufrimiento. Si hay alguien en la Biblia que vivió esto, fue José, el hijo de Jacob, los sueños de José y la traición de sus hermanos. Desde joven, José tenía el favor de Dios. Dios le dio sueños proféticos donde veía que un día estaría en una posición de liderazgo. Pero cuando le contó sus sueños a sus hermanos, en lugar de alegrarse por él, lo odiaron. En Génesis 37:18, sus propios hermanos planearon matarlo. Ahí viene el sonador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna. En lugar de matarlo, lo vendieron como esclavo. José pasó de ser el hijo amado de su padre a ser un esclavo en Egipto. ¿Te imaginas lo que debió haber sentido? Él sabía que Dios tenía un propósito para su vida, pero su realidad parecía decir lo contrario. Cuando todo parece estar en contra, pero sigues en el camino correcto, en Egipto, José fue comprado por Potifar y comenzó a trabajar en su casa. A pesar de ser esclavo, Dios estaba con él y lo prosperó. Pero un día fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y terminó en la cárcel. Piensa en esto. Primero fue traicionado por sus hermanos, luego vendido como esclavo. Después, acusado falsamente y enviado a prisión. Para cualquier persona, esto parecería una señal de que Dios lo había abandonado. Pero en realidad, Dios estaba preparando el camino para su propósito. El sufrimiento no significa que estás en el camino equivocado. Muchos piensan que si están sufriendo, si todo les sale mal, significa que Dios no está con ellos. Pero la historia de José nos enseña que Dios usa las temporadas de dolor para prepararnos para algo mayor. Si José no hubiera sido vendido como esclavo, nunca habría llegado a Egipto. Si José no hubiera sido enviado a prisión, nunca habría interpretado los sueños del faraón. Si José no hubiera pasado por todo eso, nunca se habría convertido en gobernador de Egipto. Lo que parecía injusto era parte del plan de Dios. La recompensa de permanecer fiel en medio de la prueba años después, cuando José fue elevado al cargo de gobernador y salvó a Egipto de una gran hambruna, sus hermanos vinieron a él sin saber quién era. Y en lugar de vengarse, José les dijo algo increíble. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. José entendió que todo lo que pasó no fue un castigo, sino una preparación. ¿Cómo se aplica esto a tu vida? Tal vez hoy sientes que la vida no es justa. Tal vez has pasado por traiciones, pérdidas, momentos de dolor. Y te preguntas, ¿por qué Dios permite esto? Pero la historia de José nos enseña que Dios nunca desperdicia el dolor. Si permaneces fiel en medio de la prueba, Dios usará todo lo que has vivido para llevarte a tu propósito. Las señales de que Dios está transformando tu sufrimiento en propósito. Si te preguntas si Dios está usando tu proceso para algo mayor, pregúntate. 1. ¿Estoy confiando en Dios aun cuando no entiendo lo que pasa? 2. ¿Estoy aprendiendo y creciendo espiritualmente en medio de mis pruebas? 3. ¿Estoy esperando en Dios en lugar de tomar atajos para salir del proceso? Si puedes responder sí a estas preguntas, Dios está preparándote para algo grande, un acto de fe. Escribe en los comentarios, si hoy decides confiar en que Dios usará tu proceso para su gloria, quiero que escribas en los comentarios, Señor, confío en que tienes un propósito para mi vida. No es solo un comentario, es una declaración de fe. La conexión con lo que sigue José nos enseña que Dios usa incluso lo más doloroso para llevarnos a nuestro destino. Pero hay una historia en la Biblia que nos muestra qué hacer cuando sentimos que hemos perdido toda esperanza. Es la historia de un profeta que sintió que todo estaba perdido, pero que Dios usó de una manera poderosa. En el próximo bloque te contaré quién es y cómo su historia puede renovar tu fe. 8.
Elías. Cuando sientes que ya no puedes más, pero Dios te fortalece. Hemos hablado de la obediencia, la fe, la restauración y el propósito. Pero, ¿qué sucede cuando, a pesar de todo, te sientes agotado y sin fuerzas para seguir adelante? Muchos creyentes han pasado por momentos donde sienten que ya no pueden más, que han hecho todo lo posible, han sido fieles, han esperado en Dios, pero siguen sintiendo desánimo, miedo y cansancio espiritual. Si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas que no estás solo. Incluso los más grandes hombres de Dios en la Biblia enfrentaron momentos de debilidad y desesperación. Uno de ellos fue Elías. Elías, un profeta poderoso que llegó al límite. Elías fue un profeta increíble. Hizo milagros, desafió a los falsos profetas, oró y el fuego de Dios descendió del cielo. Pero después de su gran victoria contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18:38-39, ocurrió algo inesperado. La reina Jezabel, al enterarse de lo que había hecho, juró matarlo. Y Elías, en lugar de enfrentarla, huyó con miedo. Se fue al desierto completamente agotado y cayó en una profunda depresión. En 1 Reyes 19:4 encontramos una de las oraciones más tristes de la Biblia. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Elías, el profeta que desafió reyes, llegó a un punto donde solo quería rendirse. Cuando sientes que Dios está en silencio y no sabes qué hacer, a veces el mayor agotamiento no es físico, sino espiritual y emocional. Cuando has esperado tanto y no ves cambios. Cuando te has esforzado y las cosas siguen saliendo mal. Cuando te sientes solo y sin fuerzas para continuar. Elías estaba en ese punto. Pero Dios no lo dejó en su desesperación. Dios fortalece a los que están cansados. Mientras Elías dormía en el desierto, Dios envió un ángel que le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». 1 Reyes 19:7. Dios no lo reprendió por estar cansado. Dios no lo castigó por sentir miedo. Dios lo fortaleció, le dio comida, le dio descanso y le recordó que su historia aún no había terminado. Con esa fortaleza, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, donde tuvo un encuentro con Dios. Y allí, en una cueva, Dios le habló de una manera inesperada. Dios no siempre habla en el ruido, sino en el susurro. Elías esperaba una gran manifestación de Dios. Primero vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. 1 Reyes 19:12. Aquí hay una gran enseñanza. Muchas veces buscamos que Dios nos hable con señales poderosas, pero Él prefiere hablarnos en lo profundo de nuestro corazón. Dios no solo fortaleció a Elías, sino que le recordó su propósito y lo envió de vuelta con nuevas fuerzas. ¿Cómo se aplica esto a tu vida? Tal vez hoy sientes que ya no puedes más. Tal vez has estado luchando con miedo, agotamiento, ansiedad o desesperanza. Pero Dios te dice lo mismo que le dijo a Elías: levántate, porque largo camino te resta. Dios no ha terminado contigo. Este no es el final. Él te fortalecerá y te hablará en lo profundo de tu corazón. Las señales de que Dios quiere restaurarte. Si te preguntas si Dios te está fortaleciendo en esta temporada, pregúntate: 1. ¿Dios me ha estado recordando su amor, aunque me sienta cansado? 2. ¿Estoy buscando su presencia aunque no lo sienta de inmediato? 3. ¿Dios me ha dado pequeñas señales de que aún hay esperanza? Si puedes responder sí a alguna de estas preguntas, Dios está obrando en tu vida. Un acto de fe.
Escribe en los comentarios. Si hoy decides confiar en que Dios te fortalecerá, quiero que escribas en los comentarios: Señor, dame nuevas fuerzas para seguir adelante. No es solo un comentario, es una oración de restauración. La conexión con lo que sigue Elías nos enseña que Dios siempre fortalece a los que están cansados. Pero hay una última enseñanza en este video que puede cambiar tu vida. Es una clave final que puede desbloquear bendiciones que Dios ha preparado para ti. En el próximo bloque te revelaré ese secreto. No te lo pierdas. 9. Pedro, cuando fallas, pero Dios aún te llama, hemos hablado de la fe, la restauración, la fortaleza en la prueba y la obediencia. Pero ¿qué pasa cuando fallas? Cuando niegas a Dios con tus acciones o cuando sientes que lo has defraudado. Muchos creyentes pasan por momentos donde sienten que ya no son dignos del llamado de Dios, que sus errores los han alejado demasiado y que Dios ya no puede usarlos. Si alguna vez has sentido esto, quiero decirte algo. Dios no ha terminado contigo. Y la prueba de esto está en la historia de Pedro. Pedro, el discípulo que prometió demasiado y falló. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Era apasionado, valiente y tenía un gran deseo de servir a Dios. En la última cena, Jesús le advirtió que lo negaría 3 veces. Pero Pedro, confiando en su propia fuerza, le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Lucas 22:33. Él pensaba que jamás fallaría. Pero cuando llegó el momento de la prueba, cuando Jesús fue arrestado, el miedo se apoderó de Pedro. Mientras Jesús era juzgado, Pedro fue reconocido 3 veces como su seguidor. Y 3 veces Pedro negó conocerlo. En Lucas 22:61-62, la Biblia dice que cuando negó a Jesús por 3ª vez, Jesús lo miró. Y Pedro, dándose cuenta de lo que había hecho, salió y lloró amargamente. Se sintió un fracaso, se sintió indigno. Pensó que su llamado había terminado. Dios no desecha a los que fallan, los restaura después de la resurrección. Jesús apareció a los discípulos, pero Pedro, aunque lo vio, aún se sentía indigno. Fue entonces cuando ocurrió algo increíble. En Juan 21:15-17, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? 3 veces Pedro había negado a Jesús, y 3 veces Jesús le dio la oportunidad de reafirmar su amor. Y en lugar de rechazarlo, Jesús le dio una nueva misión: apacienta mis ovejas. Aquí está la enseñanza más grande. Pedro falló, pero Jesús no lo rechazó. Pedro se sintió indigno, pero Jesús aún tenía un propósito. Para él, poco después, en Hechos 2, Pedro fue el que predicó el primer sermón, y miles de personas fueron salvas. El hombre que negó a Jesús se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. ¿Cómo se aplica esto a tu vida? Tal vez sientes que has fallado a Dios. Tal vez crees que ya no puedes ser usado por Él. Tal vez te has alejado y piensas que Dios ya no te quiere cerca, pero hoy Dios te pregunta: ¿me amas? Si aún hay amor por Dios en tu corazón, entonces aún hay un propósito para tu vida. Dios no llama a los perfectos, llama a los que están dispuestos a regresar. Las señales de que Dios aún tiene un llamado para ti. Si te preguntas si Dios sigue queriendo usarte, pregúntate: 1. ¿Aún sientes el deseo de acercarte a Dios, aunque hayas fallado? 2. ¿Aún sientes que hay algo más para ti en su reino? 3. ¿Aún tienes amor por Dios, aunque te sientas indigno? Si respondes sí, entonces Dios aún no ha terminado contigo. Un acto de fe. Escribe en los comentarios si hoy decides regresar a Dios y aceptar su perdón. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, todavía quiero seguirte. No es solo un comentario, es una decisión. La conexión
Con lo que sigue Pedro, nos enseña que fallar no significa que Dios ha terminado contigo, pero hay una última enseñanza que puede cambiar tu vida. Es la clave final para confirmar que estás en el camino correcto y que Dios está contigo. En el próximo bloque te la revelaré. 10. La clave final para saber si estás en el camino correcto. Hemos recorrido un viaje profundo a través de la palabra de Dios. Hemos visto cómo la obediencia de Abraham, la prueba de Job, la restauración de David, la fidelidad de José, la fuerza de Elías y la restauración de Pedro nos enseñan lo que significa estar en el camino correcto y saber que Dios está contento con nosotros. Pero ahora quiero revelarte una última clave. Es una verdad que pocos entienden y que puede transformar completamente tu vida espiritual. La verdadera señal de que estás en el camino correcto. Muchas personas creen que estar en el camino de Dios significa no tener problemas, recibir bendiciones constantemente y nunca enfrentar dificultades. Pero si has prestado atención a cada historia que hemos visto, te habrás dado cuenta de algo. Todos los hombres y mujeres que estaban en el centro de la voluntad de Dios enfrentaron pruebas, dudas, ataques y temporadas de desierto. Entonces, la verdadera señal de que estás en el camino correcto no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Jesús mismo nos lo advirtió en Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino correcto no es el más fácil, no es el más popular, no es el que más placer inmediato te da. Es el camino estrecho, el que pocos están dispuestos a recorrer, pero si estás en él, hay una certeza: Dios está contigo. La confirmación final: tu corazón está alineado con Dios. Si después de escuchar todo este mensaje, tu corazón siente un deseo de buscar más de Dios, de conocer más su voluntad y de caminar con Él, esa es la mayor confirmación de que estás en el camino correcto, porque una persona que está fuera de la voluntad de Dios no siente convicción, no siente deseo de buscarlo. Si aún tienes hambre de su presencia, Dios está obrando en ti. Si aún tienes el anhelo de hacer lo correcto, Dios está guiándote. Si después de todas tus pruebas, fracasos y dudas sigues aquí, buscando respuestas en su palabra, es porque Él no ha terminado contigo. ¿Qué debes hacer ahora? Si este mensaje ha hablado a tu vida, quiero que hagas 3 cosas importantes. 1. Escribe en los comentarios: Señor, quiero caminar en tu voluntad. No es solo un comentario, es una declaración pública de que has recibido esta palabra y que decides caminar con Dios. 2. Comparte este video. Hay muchas personas que están confundidas, dudando si están en el camino correcto, preguntándose si Dios está contento con ellas. Tú puedes ser el puente para que reciban esta revelación. 3. Suscríbete y sigue creciendo en tu fe. Este canal es un lugar de enseñanza, restauración y crecimiento espiritual. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Dale me gusta a este video y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos estudios. Cada vez que te suscribes y das me gusta, YouTube entiende que este contenido es importante y lo muestra a más personas. Así que al hacerlo, estás ayudando a que la palabra de Dios llegue a más corazones. Un último consejo: quédate un momento con Dios. Antes de cerrar este video, quiero invitarte a hacer algo especial. Tómate un momento, cierra los ojos y quédate en silencio. Escucha la música de fondo y deja que Dios ministre tu corazón. No te apresures a salir. Dedícale unos minutos a Dios. A veces, en la prisa del día a día, olvidamos lo más importante: estar en su presencia. Permanece aquí unos momentos más.
habla con Dios y recibe su paz.